A inicios de los 2000 el mundo se encontraba al borde del colapso. Guerra, hambre, enfermedades. Era un caos global, a excepción de una isla en el Caribe, el último refugio de la esperanza. Y sí, puede sonar exagerado, pero muchos vivíamos en esa realidad. Hoy quiero contarte lo que creíamos del mundo en Cuba antes del internet. Para la mayor parte de mi generación, nacer en Cuba implicaba crecer en una isla prácticamente aislados del resto del mundo, sin contacto directo con otros países, sin la posibilidad de poder viajar, sin televisión internacional y sin internet. Recién en 2014 aparecieron los primeros puntos Wi-Fi en algunas zonas de la ciudad y no fue hasta 2018 que llegó la conexión por datos móviles, a la que muchos tuvimos acceso aún años después, y no veíamos novelas o películas extranjeras. Sí, pero al final eran actuaciones. ¿Hasta qué punto podíamos asegurar que así fuera la realidad? Y no venían turistas extranjeros a Cuba. También, pero por ejemplo, en La Habana se quedaban casi en su totalidad en zonas como el centro histórico de La Habana Vieja o Vedado. Es decir, apenas una ínfima parte de la población interactuaba con ellos. Entonces, ¿cómo formábamos nuestra idea de cómo era el mundo? Pues las principales fuentes de información eran la televisión nacional, la escuela y sobre todo los comentarios que se decían por la calle. Por supuesto, si no sabíamos algo, hacíamos las conexiones con los datos que teníamos y listo, creamos la información. Así que sin más, te cuento qué creíamos del mundo en Cuba antes del internet. Lo primero que hay que entender es cómo dividíamos el mundo según la situación, lo cual hacíamos sin muchos matices. Estaba Cuba, un país con sus pros y sus contras, pero bueno, nada tan crítico como según creíamos pasaba en el resto del planeta. Lo más simple de explicar serían África, que era absolutamente sinónimo de pobreza extrema. Con casi nula alimentación, los niños crecían en condiciones infrahumanas, con desnutrición severa, heridas llenas de moscas y chozas improvisadas en plena sabana. Y por otra parte, tenemos al Medio Oriente, una zona de guerras constantes, bombas cayendo, ciudades reducidas a escombros y terroristas por doquier, todo promovido por los Estados Unidos. Y hablando de los Estados Unidos, su gobierno lideraba al resto del mundo. Imponía sus intereses a los demás países, quienes bajo coerción tenían que sucumbir a sus antojos. Claro, en este último grupo había países cuyos gobiernos en ese momento estaban luchando por sus pueblos, contrariando las decisiones de los Estados Unidos. Pero aún así, no habían logrado lo que Cuba se había conseguido. Y también incluían a los antiguos países de la Unión Soviética, cuyas sociedades sí habían alcanzado un nivel incluso superior al de Cuba, pero que poco a poco creyeron en las mentiras que venían de afuera sobre el capitalismo, abandonaron el socialismo y ahora están, al igual que los demás, mucho peor. Y todos los países de este último grupo compartían características comunes que para nosotros definían la idea de cómo se vivía en el mundo. En ellos, la sociedad estaba dividida entre los muy ricos, que eran unos pocos, y los muy pobres, representando a la inmensa mayoría. Todo eso de clase media alta, clase media baja, olvídalo. O muy rico o muy pobre, simple. Por supuesto, los ricos dominaban y los pobres obedecían. En las películas americanas o en las novelas brasileñas nos querían vender que todos eran felices, con vidas dignas, pero nos ocultaban la triste realidad que vivían sus ciudadanos. Los ricos lo tenían todo, eran dueños de las fábricas, las tierras, los hospitales y hasta de las leyes. Con esto se aprovechaban de la multitud de pobres para explotarlos. Había tanta pobreza que el simple hecho de tener trabajos para ellos era un lujo. Los pobres afortunados que conseguían que les contratasen terminaban aceptando cualquier cosa, jornadas larguísimas, condiciones de explotación muy duras y todo por un salario que no les alcanzaba ni para sobrevivir. Y los que no encontraban empleo, o sea, la gran mayoría de los pobres, hacían largas filas como locos para solicitar. Si no, tenían que hacer lo que fuera para sobrevivir, pedir limosna, meterse en el mundo del crimen, uniéndose a la mafia, vendiendo drogas o cometiendo cualquier delito. Esta situación convertía a todos esos países en lugares muy inseguros. Sí, había policías, pero no estaban para proteger a todo el mundo, solamente cuidaban a los ricos. Así que por lo general se quedaba a la merced de secuestradores, ladrones o de que sucediesen cosas peores. Y en medio de todo este caos, los que más peligros corrían eran los niños. Quitando a los ricos y algunos pobres, principalmente delincuentes, el resto no tenía una vivienda. Dormían en las calles o en casas improvisadas de cartón. Todo esto porque los precios de los alquileres eran tan caros que muy pocos podían permitírselo, y mucho menos comprar una casa, un sueño sin duda imposible. Comprar comida era otro drama que prácticamente nadie se podía permitir. Como la gente no podía pagarla, toneladas de alimentos se botaban a diario. Muchos buscaban en la basura cercana a las tiendas o zonas de ricos, buscando algo que llevarse a la boca. Y lo que se producía en todo el mundo era comida basura, diseñadas para enfermar a las personas y así obligarles a comprar medicinas para hacer cada vez más y más poderosas a las grandes farmacéuticas. Y ya que mencionamos a las medicinas, la salud era otra gran diferencia con respecto a lo que sucedía en Cuba. En el resto del mundo, para recibir la atención médica había que pagarla. Y además era extremadamente cara. No importaba si habías sufrido un accidente o si tenías una enfermedad fatal. En cualquier otro país, lo primero que revisaban al llegar al hospital era que tuvieras el dinero suficiente para pagarlo, si no, a la calle, lo cual por desgracia sucedía muy frecuentemente. Este costo tan elevado de la salud
Más la inseguridad era el escenario perfecto para el tráfico de órganos. No importa si estabas en Roma, París o Madrid. Si eras pobre, podías despertar con una herida y darte cuenta de que te habían sacado un órgano o varios. Algo parecido creíamos que pasaba con la educación. Para nosotros era gratis, pero eso no ocurría en ningún otro país, donde la mayoría de los niños no podían ir a la escuela porque sus familias no podían pagarla. En el mejor de los casos, apenas aprendían a leer y a escribir. Y si hablamos de la universidad, era exclusiva para los hijos de los ricos. Eso que ocurría aquí, que el hijo de un simple obrero podía ser abogado o ingeniero, eso, en el mundo, era imposible. Bueno, algunos pobres recibían becas gratis, pero era más bien en plan de lavar la imagen. De todas formas, una vez que se graduaran, no encontrarían trabajo, pues al fin y al cabo seguían siendo pobres. Y si era más que claro que no se preocupaban por las personas, mucho menos lo hacían por el medio ambiente. Un cielo y un mar azul era prácticamente algo único de Cuba, pues todos esos países que se decían capitalistas o desarrollados lo hacían a expensas de contaminar la atmósfera con sus inmensas fábricas, envenenaban con desechos tóxicos las aguas de los ríos y los mares, y los pobres animales, como si esto no fuera poco, también tenían que lidiar con la tala indiscriminada de los bosques que destruía su hábitat y con la caza brutal sin respeto por la vida salvaje. Y después de escuchar todo eso una y otra vez, uno se sentaba a pensar que sí, que teníamos algunos problemas, pero igual, aún así debía estar agradecido por la suerte de vivir en Cuba. Con el tiempo, a medida que fuimos teniendo mayor acceso a la información, sobre todo gracias al internet, fuimos descubriendo que sí, que cosas así ocurrían, pero no en todos los países ni de forma tan extrema. Aprendimos que el mundo era más complejo, que no todo era blanco-negro, que hay muchos colores, muchos matices. Quizás también aprendimos que en el mundo había más esperanza, más oportunidades de las que creíamos y de las que teníamos. Pero bueno, cuéntame tú en los comentarios, ¿el mundo era como nos lo imaginábamos o no? Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Esto es la H de Hugo y espero verte en la próxima. Un saludo, chao.